Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 18 de octubre del 2023 y estos son nuestros titulares. Desde el inicio de la guerra en Tierra Santa, con el bombardeo de Hamás, el Papa ha pedido que se detengan las hostilidades y se busque el diálogo. 180.000 peregrinos acudieron el pasado día 13 a Fátima para pedir por la paz en el mundo y especialmente en Tierra Santa. El cardenal Zen ha rechazado la respuesta que dio el Papa a los dubia, presentados por 5 cardenales sobre la bendición de parejas homosexuales. Monseñor Munilla ha recordado que nadie, ni siquiera un papa o un concilio, podrá permitir que se bendigan las uniones de parejas homosexuales. El cardenal Müller ha acusado al cardenal Fernández de estar induciendo al cisma en su respuesta al cardenal Duca sobre la comunión de los divorciados. Que callen las armas y se dialogue, ha pedido el Papa tras el cruel bombardeo y asalto de los kibutz por parte de Hamás contra Israel. Durante la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en Tierra Santa. El pontífice ha pedido que sean liberados los rehenes secuestrados por Hamás y a la vez teme por la población palestina en Gaza. Sigo con lágrimas y aprehensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Muchas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto transformarse un día de fiesta en un día de luto, y pido que se libere inmediatamente a los rehenes, ha pedido el pontífice dirigiéndose a los terroristas. El Santo Padre, sosteniendo una tesis que es la misma que sirve para entender el concepto de guerra justa, ha añadido: Quien es atacado tiene derecho a defenderse, pero me preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza, y solo hacen sufrir a unos y otros. Oriente Medio no necesita la guerra, sino la paz. Una paz construida sobre el diálogo y el valor de la fraternidad, concluyó el Papa. El 13 de octubre, cuando se conmemora la última aparición de la Virgen de Fátima, 180.000 peregrinos acudieron al santuario para rezar por la paz. En el santuario de Fátima, una multitud de más de 180.000 peregrinos se congregó con un propósito común: orar por la paz en Tierra Santa y Ucrania, así como en las regiones afectadas por conflictos. El portal web del santuario compartió que durante la noche del 12 de octubre, en vísperas de conmemorar el Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917, la ceremonia estuvo presidida por el cardenal Américo Aguiar, obispo electo de Setúbal y presidente del comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que tuvo lugar en agosto en Lisboa. En su discurso dirigido a los fieles provenientes de 35 nacionalidades diferentes, el cardenal instó a todos a elevar sus oraciones a la Madre del Cielo en busca del precioso don de la paz. Este llamado a la oración tenía un enfoque especial en Ucrania, la tierra de Jesús, y todos aquellos lugares que aún padecen la falta de paz. El cardenal recordó que cuando se menciona Fátima se hace referencia a la paz, un don que lamentablemente se encuentra ausente en muchas regiones, incluyendo Ucrania y la tierra de Jesús. Por esta razón, el cardenal hizo un ferviente llamado a la Madre para interceder en favor de la paz en estos lugares y en todo el mundo. El 13 de octubre de 1917, en medio de una multitud de peregrinos reunidos en Fátima, Portugal, se produjo un fenómeno extraordinario que se conoce como el Milagro del Sol. Durante aproximadamente 3 minutos, los asistentes presenciaron un sorprendente movimiento del Sol, que parecía ejecutar una danza en el cielo.
Este fenómeno asombroso ocurrió poco después de la última aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía. Las estimaciones varían en cuanto al número de testigos presentes en el momento del milagro, que van desde los 40.000 a los 100.000. El cardenal Zen ha considerado pastoralmente insostenible la respuesta del Papa a las preguntas hechas por 5 cardenales sobre cuestiones de moral sexual. El cardenal Zen ha escrito en su blog un artículo en el que critica buena parte de las respuestas del Papa Francisco a las 5 dubias que él y otros 4 cardenales le enviaron antes del sínodo sobre la sinodalidad. El purpurado chino asegura que la orientación del Papa sobre la bendición de uniones del mismo sexo es pastoralmente insostenible. En una declaración del 12 de octubre publicada en su web, el obispo emérito de Hong Kong, quien afirmó los dubias enviadas al Papa el 11 de julio, dijo que las respuestas del Papa, que fueron enviadas un día después y que el Vaticano hizo públicas el 2 de octubre, no fueron respuestas precisas y no resolvieron las dudas. El cardenal empieza refutando la tesis del cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre la condición de cismáticos de quienes plantean dudas a un papa. Ningún católico maduro creerá que quien contradice al Santo Padre es un hereje y cismático, como afirmó su eminencia Víctor Manuel Fernández. De hecho, nuestro Santo Padre es maravillosamente humilde al reconocer los errores, los suyos y los de quienes le precedieron en la Iglesia. Por ejemplo, viajó a Canadá y estuvo 6 días diciendo mea culpa por las supuestas crueldades cometidas hace muchos años contra los aborígenes. En el presente caso, tengo una duda fundada de que esas respuestas no salen de la pluma del sumo pontífice, ya que esta vez puedo citar a mi favor lo que dijo el eminentísimo Fernández sobre un documento firmado con la autoridad del Papa. No puedo oler al Papa en él. El cardenal aborda todas las respuestas a los 5 dubium. En el párrafo de la respuesta del Papa al segundo dubium, que preguntaba si las bendiciones de uniones del mismo sexo podrían permitirse sin traicionar la doctrina revelada, Francisco dijo: el derecho canónico no debe y no puede abarcar todo, que se requeriría discernimiento práctico en circunstancias particulares. Tal respuesta, según el cardenal Zen, era pastoralmente insostenible, añadiendo: ¿cómo puede la Iglesia, en un asunto tan importante, dejar a la gente sin una regla clara y confiar en el discernimiento individual? ¿No es así como surgirá un caos de casuística muy peligroso para las almas? Igualmente difícil, dijo el cardenal Zen, era el párrafo que permite ciertas formas de bendición de uniones homosexuales, a lo que preguntó: ¿no implica tal unión actividad sexual entre personas del mismo sexo, que es claramente pecaminosa, al igual que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio legítimo es pecaminosa? Ni siquiera un papa o un concilio tendrán autoridad para permitir la bendición de las uniones homosexuales, ha afirmado Monseñor Munilla. A través de un vídeo de algo más de media hora de duración en su canal de YouTube, En ti confío, Monseñor Munilla, obispo de Alicante, intenta explicar por qué la Iglesia no puede dar la bendición a parejas homosexuales en medio de la polémica por el posible cambio de criterio en doctrina de la fe. Ante las noticias de que la congregación, la doctrina de la fe, ha hecho ahora, con su nuevo cardenal prefecto, una declaración sobre si la Iglesia puede impartir bendiciones homosexuales distinta a las que hace 2 años hizo el cardenal Ladaria, y ambas declaraciones han recibido la bendición del Papa Francisco. Se ha generado una cierta polémica. Esta es la pregunta: ¿podría la Iglesia impartir la bendición a las parejas homosexuales? La Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos, peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. El obispo, que advierte que no puede haber oposición entre verdad y caridad, admite que la operación de la gracia de Dios en el creyente que se aparta del pecado puede llevar su tiempo, pero siempre ha de ir en la buena dirección. Dios tiene paciencia y asume que nuestro caminar puede ser lento, pero obviamente Dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada.
que es que entonces es como si nos estuviese mintiendo, como si no nos estuviese verdaderamente amando, como si no desease para nosotros el bien. Dios no puede bendecir una relación que va en la dirección equivocada. El prelado advierte que no son únicamente las uniones homosexuales las que no pueden recibir esa bendición, sino tampoco otro tipo de relaciones que, aunque no sean homosexuales, no pueden recibir esa bendición. A la pregunta de si un sínodo o el Papa puede cambiar esta doctrina, el obispo de Orihuela Alicante dice: No puede venir un sínodo y cambiarlo, no puede venir un concilio y cambiarlo, no puede venir el Papa siguiente y cambiarlo, no. El Papa no puede cambiar 2 años después lo que dijo antes. De lo contrario, sería una quiebra del magisterio de la Iglesia, especialmente porque ese pronunciamiento realizado hace 2 años estaba fundado clarísimamente en razones evangélicas y la tradición de la Iglesia. El cardenal Müller ha acusado al prefecto de la doctrina de la fe de inducir al cisma en la respuesta que dio sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. El cardenal Müller, prefecto emérito de Doctrina de la Fe, ha enviado una carta al cardenal Duca en la que le asegura que la respuesta que recibió del cardenal Víctor Manuel Fernández sobre la interpretación de Amoris Laetitia, que es la aprobada por el Papa, tiene partes no conformes a la fe católica. En relación a la admisión a la comunión de los divorciados vueltos a casar, el cardenal argentino indicó que los obispos deberían desarrollar criterios basados en Amoris Laetitia en sus diócesis, como los que plantearon los obispos de la región pastoral de Buenos Aires. El cardenal Müller asegura al cardenal Duca que dichos criterios son contrarios al magisterio de la Iglesia. ¿Hay que prestar un religioso obsequio al texto de Buenos Aires? En términos de forma, es ya cuestionable que se exija la obediencia a una interpretación teológicamente ambigua de una conferencia episcopal parcial, que a su vez interpreta una afirmación de Amoris Laetitia que requiere explicación y cuya coherencia con la enseñanza de Cristo está en cuestión. Además, el texto de Buenos Aires se presenta en discontinuidad al menos con las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y aunque la respuesta no lo diga, a los documentos del magisterio ordinario de estos 2 papas hay que prestar también religioso obsequio de la inteligencia y de la voluntad. La respuesta de Doctrina de la Fe confirma que el magisterio de Francisco contradice expresamente el magisterio de los papas que le precedieron. El magisterio de San Juan Pablo II y Benedicto XVI excluye la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar comulguen y reciban la absolución si no dejan de convivir conyugalmente. Pero la dificultad con la enseñanza de la respuesta y del texto de Buenos Aires no está solo en su discontinuidad con las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta formulación se opone a otras enseñanzas de la Iglesia, que no son solo afirmaciones del magisterio ordinario, sino que han sido enseñadas en modo definitivo como pertenecientes al depósito de la fe. El Concilio de Trento enseña que la confesión sacramental de todos los pecados graves es necesaria para la salvación, que vivir en una segunda unión mientras existe el vínculo conyugal es un pecado grave de adulterio, que una condición para dar la absolución es la contrición del penitente, lo que incluye dolor del pecado y propósito de no pecar más, que a ningún bautizado es imposible observar los preceptos divinos. Todas estas afirmaciones deben ser creídas con fe firme. Está en juego la aceptación de elementos constitutivos de la doctrina católica. Aún más, asegura que la tesis de Fernández sobre diferentes criterios en las diócesis sobre la admisión a la Eucaristía es directamente cismática. La segunda novedad que incluye la respuesta es que se anima a cada diócesis a producir sus propias líneas guía para este proceso de discernimiento. Ante esto, surge espontánea una conclusión. Si son distintas las orientaciones, se dará el caso de que algunos divorciados podrán recibir la Eucaristía en una diócesis y no en otra. Ahora bien, la unidad de la Iglesia Católica ha implicado la unidad en la recepción de la Eucaristía. Por comer el mismo pan, somos el mismo cuerpo. Si un fiel católico puede comulgar en una diócesis, puede comulgar en todas las diócesis. Esta es la unidad de la Iglesia, que se basa sobre la Eucaristía y se expresa en ella.
Por eso, que una persona pueda comulgar en una iglesia local y no pueda comulgar en otra es definición exacta de cisma. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a el tipo de teología que hay detrás del intento de dejar sin valor objetivo las normas morales de la Iglesia. Mientras el mundo está al borde de una terrible guerra de incalculables consecuencias debido al bombardeo espantoso y a los ataques a los kibutz por parte del grupo terrorista Hamas, que han provocado no solamente muchísimas muertes, más de 1000 entre la población civil, sino que han tenido escenas de una crueldad inimaginable, sobre todo las que han padecido los niños en esos kibutz. Mientras que el mundo se encuentra ante esta nueva guerra, repito, de unas consecuencias incalculables, el sínodo sobre la sinodalidad sigue sus pasos, sigue adelante. Los llamados círculos menores, pequeños grupos de diálogo, se siguen reuniendo, son grupos de 11, 12, 13 personas en torno a una mesa redonda, se siguen reuniendo en el gran aula Pablo VI, la gran sala Nervi, desprovista ya de sus sillas para las audiencias. Y están haciendo un ejercicio de escucha, de diálogo, que personas como el cardenal Miller o la presidenta de los focolarinos, Margaret Carram, han declarado como muy positivo, han elogiado lo que se está haciendo en esos pequeños grupos desde la perspectiva de diálogo. La presidenta de los focolarinos, repito, Margaret Carram, decía en unas declaraciones: la sinodalidad, decía esta extraordinaria mujer que está viviendo estos días con un especial sufrimiento debido a que ella es palestina y es católica. Decía, la sinodalidad debe convertirse en una forma de vida de la Iglesia. Escuchar al otro con respeto, más allá de las opiniones diferentes. Si el objetivo del sínodo, si el objetivo de la sinodalidad fuera este, no habría que oponer ninguna resistencia, ni habría que tener ningún temor. Escuchar, dialogar, oír opiniones distintas y que oigan también las tuyas, a mí me parece que eso no es malo. El problema es cuando detrás de esto hay otras intenciones y se buscan otras cosas. Cuando, por ejemplo, de lo que se trata es de vaciar de contenido o hacer inaplicable la ley moral de la Iglesia. Ese es el verdadero problema. Y eso, de momento, porque después será distinto, de momento se pretende llevar a cabo no negando la existencia de esa ley, sino diciendo que esa ley moral que se mantiene, en ese caso concreto, esa ley moral no se puede aplicar y por lo tanto no es pecado. Se está intentando llevar a cabo lo que ya fue una teoría teológica de moda en el siglo pasado, la teoría de la ética de situación. Una ética de situación que tuvo muchos padres, Sartre, Heidegger, Bullmann, Tillich, pero que sobre todo fue sistematizada por un teólogo anglicano, Fletcher. Nació en 1905 y murió en el año 1991, por lo tanto su vida abarca prácticamente todo el siglo XX. Fletcher, repito, sistematiza, no es el creador, pero sistematiza esta ética de situación, esta moral de situación. Para él, todas las leyes, reglas, principios, ideales y normas son sólo contingentes,
solo válidas si sirven al amor en una situación particular y por tanto pueden romperse o ignorarse si otro curso de acción consigue un resultado más amoroso. Qué bonito es el amor. Y si se quieren, ¿por qué no? ¿Cómo puede haber algo que sea considerado malo si los que lo hacen movidos por amor? ¿No les suena esto que estoy diciendo a lo que muchos teólogos, obispos, sacerdotes dicen hoy en día? Los 4 principios de acción de Fletcher son pragmatismo, hay que ser pragmáticos, nada de pragmáticos. Relativismo, no hay nada absoluto, todo es relativo. Positivismo, y él cita la primera carta de San Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si hay amor, no hay ley moral que pueda imponerse o que deba aplicarse. Y luego el personalismo, que significa que las personas están por encima de las leyes. Elabora también Fletcher una serie de proposiciones para aplicar en la vida cotidiana, que son, al ser elaboradas, sistematizadas, muy reveladoras de lo que hay detrás de esta ética de situación. Por ejemplo, la 5ª de sus proposiciones dice claramente, así abiertamente, que el fin justifica los medios. Se ha acabado un principio básico de la moral cristiana. El fin justifica los medios. Por supuesto, el fin será el amor, o será la defensa de tu familia, o la defensa de tu patria. El fin justifica los medios. Qué bonito es el amor. Y cuando el que aplica esta teoría es un terrorista que pone bombas o mata niños, porque para él el fin justifica los medios y esos son simplemente daños colaterales. Nos damos cuenta de lo que hay detrás de esto y a dónde se puede llegar. Pero añade Fletcher, su 6ª proposición es esta: nada es intrínsecamente correcto o incorrecto. ¿Qué significa? Que se ha acabado con la objetividad en la moral. Si nada es intrínsecamente correcto o incorrecto, eso significa que tú puedes hacer lo que quieras en función de tu situación, en función de tus circunstancias. La Iglesia se dio cuenta rápidamente del peligro que contenía esta ética de situación. Qué bonito es el amor. Se dio cuenta y la condenó, fue Pío XII en el año 52. Y a la vista de la situación uno sospecha de si la excusa de que Pío XII no puede ser declarado beato y santo debido a su omisión, a su silencio ante los campos de concentración, si eso no es más que una excusa, es que lo que en realidad hay es su enfrentamiento con la ética de situación. Porque esta ética de situación marcó de una manera esencial toda la teología posconciliar que se hizo en función de eso vaporoso que se llama el espíritu del concilio. En el espíritu del concilio, en la aplicación del concilio, la aplicación radical y no en continuidad, la aplicación en ruptura y no en continuidad del concilio, en esa aplicación se debatió sobre el valor de la conciencia. La conciencia, se dijo, los grandes teólogos moralistas de la época así lo concluyeron, la conciencia es la norma última de moralidad. Y las normas objetivas basadas en la ley moral natural y la ley moral revelada, esas normas objetivas son solo un referente, un ideal, una meta. Pero luego la conciencia tiene que aplicarlo en función de sus circunstancias. Y es la conciencia la que determina si ese comportamiento, aunque esté en contra de la ley moral objetiva, si ese comportamiento es un pecado o no es un pecado. La conciencia como norma última, también llamada norma próxima porque es la más próxima al individuo.
Algunos objetaron y dijeron, vale, sí, la conciencia, pero la conciencia rectamente formada. Y sin querer introdujeron otro elemento de subjetividad, de relativismo. Porque ¿qué significa rectamente formada? El que opina que puede matar a un inocente en función de una causa que considera superior, piensa que su conciencia está muy rectamente formada. El que opina que puede tener relaciones fuera del matrimonio y que eso no es pecado y que eso no está mal, porque qué bonito es el amor, también piensa que su conciencia está rectamente formada. Ratzinger, Benedicto XVI, puso un poco de luz en este caos posconciliar, diciendo que efectivamente la conciencia era la norma próxima, la norma última, la norma que la persona tenía que aplicar, pero que no era la norma suprema. La norma suprema es la ley moral objetiva. Esa ley moral que nos dice que hay actos intrínsecamente perversos, intrínsecamente pecaminosos, intrínsecamente malos. Esa es la norma suprema. La conciencia va a aplicar esa norma suprema a tu caso particular, por ejemplo, discerniendo si se cumplen los criterios para que un acto malo, que nunca dejará de ser malo, sea pecado en esa circunstancia. Uno de esos criterios, ¿tienes libertad? Es un criterio clásico de toda la vida. Que exista algo objetivamente malo, por eso la conciencia tiene que escuchar siempre la norma suprema, que es la ley moral objetiva. Segundo criterio, que la persona lo sepa, que sea consciente de que eso es malo. Y tercer criterio, que la persona tenga libertad. A ti te obligan a firmar un documento, una herencia o una cesión, un contrato comercial con una pistola en la cabeza, o a ti o a uno de tus seres queridos, y se puede demostrar y ese documento queda después anulado, ha sido firmado sin libertad. Ese es el valor de la conciencia y ahí es cuando tiene que aplicarla. Pero de ahí a pasar a decir que la conciencia tiene total libertad para decidir qué es bueno y qué es malo y que por lo tanto puede hacer lo que quiera si a él le parece que eso no es malo, si a él le parece que en sus circunstancias eso no es un pecado, hay una enorme distancia, hay una gran diferencia. Esto es puro relativismo, pero la historia nos ha demostrado ya que el relativismo pasa rápidamente, irremediablemente, a convertirse en dictadura del relativismo. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. El fin justifica los medios. Como nos queremos mucho podemos hacer lo que queramos, lo que sea. En función de mis sentimientos, mis actos, los que sean, quedan justificados. Tengo una actitud buena de llegar, sí, al fin máximo, al fin supremo, tal, pero mientras tanto, como tengo esa actitud, puedo hacer los actos que sean con la conciencia tranquila. Qué bonito es el amor. ¿Y qué va a pasar con aquellos que dicen, esto no está bien? Esto no está bien. Tu conciencia no puede decirte que esto está bien porque objetivamente no le está y no cumple ninguno de los tres requisitos para que eso que está mal no sea un pecado para ti ahora. Por ejemplo, repito, el de la falta de libertad. ¿Qué va a pasar con estos a los cuales se llama o se nos llama rígidos? Relativismo, dictadura del relativismo. ¿Qué va a pasar con los rígidos? ¿Y qué va a pasar con los sacerdotes que, llegado un momento, en una circunstancia concreta, a una persona a la que conocen, le nieguen la comunión porque le digan, ¿a ti te parecerá que esto no es un pecado? Que tú estás viviendo maritalmente fuera del matrimonio, y a ti te parecerá que esto no es un pecado. Pero a mí me parece que sí que es un pecado, y que no se cumplen las condiciones para que eso no sea un pecado. Yo en conciencia no puedo darte la comunión. ¿Qué va a pasar con estos sacerdotes? Relativismo,
dictadura del relativismo. Y además, y parece mentira que no se den cuenta, se está intentando vaciar de contenido la ley moral sexual de la Iglesia. Es el caballo de batalla, no solamente el tema de la homosexualidad, aunque ese es el que consideran prioritario. Vaciar de contenido la ley moral sexual a base de la ética de situación. De momento, no discuto que eso esté mal, pero sí digo que en estas circunstancias, y cada uno decide por sí mismo, esto no está mal para esa persona. Vale. ¿Y eso no abre la puerta a otras cosas? Si el que convive maritalmente fuera del matrimonio, homosexual o heterosexual, si el que hace eso considera que no es pecado para él, no puede hacer lo mismo en función de otros argumentos. ¿No puede hacer lo mismo el narcotraficante? ¿El pederasta? ¿El violador? No puede hacer lo mismo y decir, es que yo, mire usted, tengo que sacar adelante a mi familia. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Y podrá el sacerdote, que no se puede negar a dar la comunión a quien vive maritalmente, sexualmente, fuera del matrimonio, que no se puede negar bajo amenaza, ¿podrá el sacerdote negarse a dar la comunión al mafioso? ¿Podrá negarse a dar la comunión al terrorista? Si esa persona considera que para él el amor a su pueblo legitima poner bombas, si considera que para él el amor a su familia le permite extorsionar e incluso matar, ¿podrá el sacerdote negarse a dar la comunión? ¿Se están dando cuenta de lo que va a ocurrir? ¿Son conscientes de que el edificio teológico, doctrinal y moral es una pieza maestra revelada por Dios? Pero que si se quita una parte de ese edificio, es todo el edificio el que se va a venir abajo. Si ahora se está argumentando con la ética de situación para justificar determinados comportamientos hasta ahora considerados inmorales, ¿van a poder evitar que se justifiquen otros comportamientos? ¿Y va a poder el sacerdote oponerse a ellos? Recemos por la paz, recemos para que no haya más guerra en Tierra Santa, para que termine la guerra en Ucrania. Pero no olvidemos que en la Iglesia estamos sometidos a una guerra civil, que tiene, lo mismo que las guerras con bombas, también víctimas y también incalculables consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias, www.magnifica.tv. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.